Manejo de residuos de medicamentos en establecimientos de salud. La generación de residuos de medicamentos es común, no solo a nivel de establecimientos de salud, sino también en hogares y empresas, por lo que es importante conocer cómo debe ser su manejo según criterios técnicos y normativos, establecidos en el Reglamento para la Disposición Final de Medicamentos, Materias Primas y sus residuos. Las prácticas de tirar los medicamentos que ya no utilizamos en el inodoro, lavatorio o junto con los residuos comunes ponen en riesgo la salud y el ambiente, ya que las formulaciones de estas sustancias no pueden ser tratadas con los sistemas tradicionales para aguas residuales, ni en los rellenos sanitarios. Esto hace que puedan llegar más fácilmente a los ambientes naturales, contaminando el suelo y el agua. Para evitar estas afectaciones, los medicamentos requieren de tratamientos específicos para su descarte, que disminuyan el riesgo a la salud o al ambiente. Por ejemplo, se ha visto que la presencia de residuos de medicamentos no utilizables en el mar afecta el crecimiento de especies marinas, tanto animales como plantas. Y no solamente esto, sino que también afecta su reproducción, por ejemplo, con lo que serían los medicamentos hormonales. Entonces, esto afecta lo que es el sistema de reproducción de estas especies. Igualmente, los ecosistemas se ven afectados también porque se da la muerte de microorganismos como las bacterias. Y no solamente estas especies, sino también el humano se ve afectado. Recordemos que se descartan incorrectamente también lo que serían los antimicrobianos, como los antibióticos, y esto genera resistencia en los humanos y en los animales, causando una afectación tal que después un tratamiento para una determinada enfermedad no tiene una eficacia esperada por esta resistencia. Nosotros acá tenemos lo que son las campañas de recolección de medicamentos en la Universidad de Costa Rica. Se organizan, por ejemplo, desde la Facultad de Farmacia en algunos cursos de docencia que se imparten aquí en la facultad. Estas campañas en realidad se pueden brindar más o menos una vez al año. También desde el Centro Nacional de Información de Medicamentos, desde el CIMED, donde todas las personas pueden hacer consultas sobre medicamentos de forma gratuita. También se organizan estas campañas de recolección de medicamentos no utilizables para aprovechar o gestionar de una mejor manera la disposición final de los medicamentos. Además de estas campañas, tenemos lo que sería la contratación de terceros con la empresa Punto Seguro. Punto Seguro establece un contenedor en los diversos lugares del país, en este caso en la Facultad de Farmacia hay uno. Se paga mensualmente por tener este contenedor y en el mismo las personas se pueden aproximar para hacer un descarte apropiado de lo que serían medicamentos vencidos o que ya no les están dando un uso. Aquí en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, en el SICA, ¿verdad? En este centro de investigación de contaminación ambiental, se hizo una investigación donde se tomaron muestras de diferentes plantas de procesamiento de aguas residuales y se encontraron y analizaron más de 70 principios activos diferentes de medicamentos. Y incluso se vio que de los más comunes estaban lo que era el grupo de antibióticos como el trimestoprim sulfametaxazol. También estaba el grupo de analgésicos, donde hay hasta medicamentos de venta libre como el ibuprofeno, y el grupo de medicamentos del sistema nervioso central, o los que utilizarían, por ejemplo, en psiquiatría. Entonces ahí estaba la risperidona, estaba fluoxetina y otros medicamentos. Entonces, estos medicamentos en esa investigación se vio un impacto, ¿verdad? Y el riesgo que tenían en cuanto a contaminar el ambiente. Y además de esta investigación, también se han realizado otras investigaciones de análisis de información en cuanto a las campañas de recolección de medicamentos que se han realizado acá con los estudiantes. Se analiza la información que se tiene y también igualmente los medicamentos que más descarta la población costarricense de lo que se ha visto hasta el momento. Dentro de ellos está tratamiento crónico como metformina, lovastatina, otros analgésicos como acetaminofén, que también son de venta libre, y lamentablemente antibióticos
también y medicamentos del sistema nervioso central. Aparte de eso, también desde el CINET estamos gestionando una investigación conjunta con Punto Seguro para difundir los resultados de justo toda esta recolecta de medicamentos, de residuos de medicamentos no utilizables, para seguir caracterizando, ¿verdad?, cuáles son esos medicamentos en un periodo cercano que más descarta la población costarricense, por qué los descartan, ¿verdad? Se ha visto que usualmente los descartan o porque ya están vencidos o porque no los están utilizando. Por ejemplo, aquí en la universidad no generamos lo que es el tratamiento específico de esos residuos de medicamentos no utilizables. Sin embargo, sí existen empresas específicas en el país como MPD o como Holcim que se encargan de recolectar estos residuos y procesarlos adecuadamente. Los sistemas que más utilizan ellos sería el de coprocesamiento, donde se incinera primeramente lo que es el residuo y el calor producido se aprovecha para otros procesos como lo es la producción de concreto. Otro de los sistemas que se utilizan también es el encapsulamiento, donde en contenedores puede ser de plástico, por ejemplo, o de acero, se tienen los residuos y también se rellenan con concreto y otros materiales, que podría ser cal, por ejemplo, para evitar la contaminación del ambiente. Es vital tanto el acompañamiento de las personas, llámese ya técnicos, asistentes o personas que trabajan en una farmacia, y farmacéuticos o los profesionales. Tanto es importante ellos como la parte también de los usuarios de los medicamentos. ¿Por qué? Porque desde la farmacia o desde los establecimientos farmacéuticos se puede generar, y es importantísimo, una educación de la persona usuaria de los medicamentos. Entonces se les explica, pensemos en el seguro social, aquí en Costa Rica se les explica que si ellos no están consumiendo un medicamento, deben informarlo al médico, y también lo pueden informar en la farmacia si tuvieron algún sobrante del mes anterior, indagar por qué hubo el sobrante, pero se puede informar para no retirar ese medicamento, porque si no se empieza con lo que es la acumulación de los medicamentos en casa. También lo que les decía de parte del usuario del medicamento es importante, porque se dan muchos casos donde son amigos o vecinos que dan medicamentos que al final no se utilizan y se siguen acumulando en casa. Entonces, tanto la parte de educación desde las farmacias, farmacéuticos, los profesionales en salud, las personas que están trabajando en una farmacia, para explicarles ese proceso administrativo que se puede dar, ¿verdad?, de no retirar ese medicamento. El acompañamiento clínico también debido informar al médico y por qué es que no lo estaría retirando. Y al mismo tiempo las personas crear esa conciencia, y sobre todo acá la educación no solamente por la acumulación de medicamentos, sino porque a la hora de que las personas lo descartan, lo pueden descartar de forma inadecuada en los baños, por ejemplo, en los sanitarios de las casas, que eso no debería de realizarse. En lo que son, por ejemplo, en la parte de la cocina de la casa, ¿verdad? Es una forma inadecuada de desecharlo. Y aparte de esto, se da la falsificación de medicamentos cuando las personas descartan el medicamento en la basura, además de la contaminación. Entonces, toda esta parte de educación es fundamental para evitar esos escenarios que no queremos. Responde al plan o lineamiento que instauró el ALDI, ¿verdad? Y es un contrato institucional. La forma de eliminación es por medio del encapsulado y lo hace un tercero. Simplemente el ALDI lo que hace es segregar todo lo que las farmacias acumulan, ¿verdad? Y le llevan hasta el ALDI, y posteriormente se hace el plan de eliminación. Y con respecto a la recolección a nivel de las farmacias, se reciben siempre de lunes a viernes. Sin embargo, hay un día específico que sí se hace una campaña masiva para que se traigan más medicamentos, y se espera que ese día sea el que más se puedan recoger y llevar directamente al ALDI. Si todos los medicamentos que tengan en el hogar y que ya estén vencidos, deben acumularlos y traerlos a las farmacias, a los servicios de farmacias de la institución,
¿verdad? No se deben eliminar ni por el sanitario ni en la basura común, porque los residuos de medicamentos van a dañar los mantos acuíferos y por consiguiente los ecosistemas, ¿verdad? Eso crea que, por ejemplo, ya se han visto estudios donde hay algunas especies de peces que ya tienen cierta cantidad, ¿verdad?, en sus partículas de medicamentos que han sido desechados. Entonces es muy importante que las personas, ¿verdad?, no desechen los medicamentos directamente en los basureros ni tampoco en los sanitarios. El dato con el que nos medimos, ¿verdad?, el indicador es los kilos de eliminación que se hace anualmente. Al año 2022 se eliminaron 850 kilos y para este año ya llevamos 300 kilos eliminados. Debemos ser responsables con los medicamentos que se deben desechar. Los procedimientos están definidos y se tienen mecanismos y alternativas para que cada persona, empresa o red de farmacias, tanto privadas como públicas, podamos disponer nuestros residuos de medicamentos de manera que se eviten daños a la salud y al ambiente. Continuamos trabajando para brindarle nuevas herramientas de aprendizaje. Somos la llave del progreso.